Los católicos estamos acostumbrados a leer las Sagradas Escrituras y no existe nada más práctico para leerlas que la separación de las Sagradas Escrituras, no solamente en libros, sino también en capítulos y en versículos, ¿no? Y como esto es algo tan común para nosotros y las manejamos gracias a eso, me costó caer en la cuenta que la gran mayoría de católicos probablemente no saben de dónde vienen los capítulos y los versículos en la Biblia, porque los autores sagrados, los que escribieron las Sagradas Escrituras, cuando se escribieron los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocido como el Pentateuco, o cuando se escribieron los libros de los profetas, por ejemplo, o incluso en el Nuevo Testamento, los Evangelios o la Carta de los Apóstoles, ninguno de estos textos fueron escritos con capítulos y versículos, ¿no? Estos fueron una agregación posterior. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde viene esta separación? Es un proceso más o menos largo y curioso. Los primeros en separar la ley, los libros de la ley, es decir, el Pentateuco, el Éxodo, el Deuteronomio, fueron los judíos que en el lapso de un año tenían que leer toda la ley en el lapso de un año. Y por eso dividieron toda la ley en perícopas, ¿no? O pedazos, porciones o divisiones, perícopas. Y estas separaciones estaban señaladas en los manuscritos con una letra parecida a la P del español, en la letra P. Entonces estaba dividida en 54 de estas porciones y luego los profetas, que también se tenían que leer, estaban simplemente seleccionados, ¿no? Había una porción de los profetas que se utilizaban al final de la lectura de la ley y se utilizaba como clausura o como despedida en las ceremonias judías. Estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que en el Evangelio de San Lucas se cuenta que Jesús llega a la sinagoga en su pueblo natal en Nazaret, recuerdan, y lee las Escrituras, ¿no es cierto? Toma el rollo de las Escrituras y lee la porción de los profetas, es decir, la despedida, no el texto de la ley, sino la despedida, y tocaba precisamente la del profeta Isaías, que hoy en día es el capítulo 61 sobre el profeta. Y se acuerdan ustedes el lío que se arma porque Jesús dice: esta escritura se está cumpliendo hoy. Cuando vienen los primeros cristianos y surgen los evangelios y especialmente las cartas, ¿no? Las cartas, por supuesto, las de Pablo, las más importantes, pero también las de Juan, las de Santiago, las de Pedro, para poder leerlas en las liturgias, y esto, como siempre, las divisiones surgen de una necesidad litúrgica de utilizarlas como material edificante en la celebración. Cuando viene el momento de la liturgia, cuando viene el momento adecuado en la liturgia, y los cristianos primitivos comenzaban a reunirse semanalmente, decidieron utilizar un modelo similar al de los judíos y separar en porciones. Estas porciones son las que permitían la lectura de los evangelios y eran divisiones que estaban calculadas como para que fueran relativamente con la misma cantidad de contenido por cada celebración de las Eucaristías primitivas, ¿no? Pero la división que hoy conocemos en capítulos, ojo, capítulos, estamos hablando todavía no de versículos, aparece recién en 1220. Un estudiante y luego profesor de la Universidad de la Sorbona en París, la primera universidad en la historia de Occidente, en 1220, Stephen Langton, era inglés. Stephen Langton, que luego terminaría siendo el arzobispo de Canterbury en Inglaterra y murió como tal, tomó el texto de la Vulgata, es decir, de toda la Biblia traducida al latín, la versión en latín, y la separó en capítulos, tratando de que existieran y de que fueran más o menos iguales. Estos capítulos son básicamente los capítulos que hoy existen en las Sagradas Escrituras, es decir,
el capítulo 1 del Génesis, el 2, el 3. Esta fue la separación de Stephen Langton, que se convirtió en increíblemente popular. Al poco tiempo de fallecido Langton, en 1228, ya las Biblias que se copiaban en esa época, tengan en cuenta que estamos hablando todavía de manuscritos, ¿no? La Biblia se dictaba normalmente a monjes, alguien dictaba una copia y los monjes iban haciendo las copias. 10, 20 monjes iban copiando y las ediciones salían así de 10, de 20 o de 30 libros por 30 libros. Todavía no existía la imprenta, ¿no? Pero aparece una primera Biblia, la llamada Biblia parisiense, al poco tiempo de muerto Langton, y se convierte en la Biblia, en la primera Biblia con capítulos de la historia. Esta separación por capítulo fue tan exitosa que los mismos judíos, ya para alrededor del siglo XVI, tomaron la división de Langton para su Antiguo Testamento, para su propia Biblia. De tal manera que hoy en día la Biblia del Antiguo Testamento que leen nuestros hermanos judíos está separada en los capítulos tal como los había separado Langton, y se toma de esta manera como un medio universal. Algunos se preguntarán, bueno, pero los hermanos judíos tomaron esta separación, ¿y qué fue de los protestantes? Hermanos, estamos recién en el 1228, no habían protestantes. Recién en el siglo XVI, en el 1500, van a aparecer Lutero y etcétera. Y la aparición de los protestantes va a tener un impacto en esto. ¿Por qué? Porque es un editor protestante llamado Roberto Stefano quien aceptó las separaciones en el Antiguo Testamento hecho por un dominico italiano, Santos Pagnini, que había creado los primeros versículos, pero los había creado solo en algunos libros del Antiguo Testamento. Roberto Stefano, que era protestante, toma este método y lo aplica para toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Y así, en 1555, muy poco tiempo de la revuelta protestante de Lutero, ya existe la primera Biblia con todos los versículos. Pero esta división de versículos fue aceptada también por los hebreos. Así, en 1572 se publica la primera Biblia hebrea con versículos. Y finalmente, en 1592, el Papa Clemente VIII asume este mismo sistema de versículos utilizado por los protestantes o creado por este protestante de los versículos y hace publicar una primera Biblia católica definitiva dividida en capítulos y versículos. A partir de entonces, prácticamente todas nuestras Biblias, todas las Biblias católicas han tomado la separación en capítulos y versículos de esta Biblia de 1592 publicada por el Papa Clemente VIII. Y obviamente esta separación ha hecho que sea sumamente práctica el uso de las Sagradas Escrituras. Si ustedes hablan con algunos biblistas conocedores, algunos biblistas se van a quejar de que algunos versículos están separados de una manera demasiado arbitraria, es decir, el texto debería seguir, por ejemplo, y sin embargo se corta y se convierte en otro versículo. Entonces, esta queja está fundamentada, es real, existe esa cierta arbitrariedad. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los versículos, tanto el dominico italiano Santos Pagnini, que fue el primero en tener esta idea, como Roberto Stefano, el protestante que aplicó la idea de Pagnini, del dominico Pagnini, a todos los libros de la Sagrada Escritura, se hizo con un sentido fundamentalmente práctico. No se estaba pensando tanto en el sentido bíblico del contenido, y ya ven ustedes la enorme practicidad de poder citar la Biblia por libros, capítulos y versículos, ¿no? Los protestantes tienden a separar los capítulos y los versículos con 2 puntos. Nosotros los católicos tendemos a separarlos con una coma. Digo tendemos, ¿por qué? Porque ha habido mucho cruce de uso
debido a Internet. Hay personas que en Internet encontraban una cita en una versión protestante simplemente sin saber que era protestante. Y como en muchos pasajes la Biblia es la misma, simplemente copiaban y pegaban el pasaje con los dos puntos, y muchos protestantes han caído en Biblias católicas y copiaban y pegaban el pasaje con una coma, ¿no? Entonces, por si acaso, no hay una norma que diga esta es la forma protestante, esta es la forma católica. En consecuencia, los católicos preferimos seguir utilizando el término de la coma en los textos en los que se comentan las Sagradas Escrituras. En textos católicos se utiliza la coma, pero nadie ha señalado que la otra forma es herética o está mal o no deberíamos hacerla. No es ningún motivo para irse a la guerra, por si acaso, para que no crean que hay normas estrictas, severas en esto. De hecho, Internet ha contribuido mucho a esta mutua polinización entre modos de utilizar el texto. Lo importante para la lectura es que nosotros utilicemos una Sagrada Escritura católica, de las buenas. He dedicado varios puntos de vista a las mejores Biblias católicas según mi humilde opinión, y que se entienda cuál es el capítulo y cuál es el versículo. Mientras esa información esté clara y utilicemos una Biblia católica, entonces estamos dando buen uso a esta invención de los capítulos y los versículos en la Biblia. Que tengas un buen día.